La historia secreta de los jesuitas. Parte 1. La fundación de la Orden Jesuita. Capítulo 1. Ignacio de Loyola. El fundador de la Sociedad de Jesús, el español vasco don Íñigo López de Recalde, nació en 1491 en el castillo de Loyola, provincia de Guipúzcoa. Fue uno de los tipos más extraños de monje soldado que haya engendrado el mundo católico. Entre los fundadores de órdenes religiosas, su personalidad quizás sea la que ha dejado la marca más fuerte en la mente y conducta de sus discípulos y sucesores. Tal vez a ello se deba esa apariencia conocida o sello característico, que llega aún a la semejanza física. Aunque Folliet lo rechaza, muchos documentos prueban que se ha mantenido un tipo de jesuita a través de las edades. El testimonio más gracioso al respecto se encuentra en el Museo de Guimet. Sobre el trasfondo dorado de un biombo del siglo XVI, con todo el humor de su raza, un artista japonés pintó la llegada de los portugueses, y de los hijos de Loyola en particular a las islas japonesas. El asombro de este amante de la naturaleza y de los colores brillantes es obvio al ver la forma en que representó aquellas sombras, largas y negras, con rostros tristes expresando la arrogancia del fanático líder. Para todos es evidente la similitud entre la obra del artista oriental del siglo XVI y la de Daumier en 1830. Como muchos otros santos, Íñigo López de Recalde, que después romanizó su nombre cambiándolo a Ignacio, no parecía ser el predestinado para iluminar a sus contemporáneos. Su juventud tormentosa estuvo llena de fallas y aun crímenes atroces. Según un informe policial, él era traicionero, violento y vengativo. Al hablar de la violencia de los instintos, algo común en aquel tiempo, sus biógrafos reconocen que él no se rendía ante ninguno de sus compañeros cercanos. Uno de sus confidentes dijo que Loyola fue un soldado indisciplinado y presumido, y según su secretario Polanco, llevó una vida sin control en lo concerniente a mujeres, juegos de azar y duelos. Esto lo relata uno de sus hijos espirituales, R. Perruquette, quien trató de explicar y justificar de alguna manera ese temperamento vehemente, que finalmente se tornó ad majorem Dei gloriam, a la mayor gloria de Dios. Como en el caso de muchos héroes de la Iglesia Católica Romana, fue necesario un severo problema físico para cambiar su personalidad. Él había sido paje del tesorero de Castilla hasta que su amo cayó en deshonra. Después, sirvió como caballero del virrey de Navarra. Habiendo sido cortesano hasta entonces, emprendió la vida de soldado, defendiendo a Pamplona contra los franceses comandados por el conde de Foix. Fue en esa lucha donde sufrió la herida que decidiría el futuro de su vida. Cuando una bala de cañón le quebró la pierna, los franceses victoriosos lo enviaron al castillo de Loyola, el hogar de su hermano. Allí enfrentó el martirio de una cirugía sin anestesia. Como esta no se realizó en forma correcta, pasó por una segunda operación en la que tuvieron que romperle la pierna para acomodarla. A pesar de todo, Ignacio quedó cojo. Realmente es comprensible que esa experiencia le causara un colapso nervioso. El don de lágrimas que se le concedió en abundancia, y que sus biógrafos piadosos vieron como un favor de lo alto, quizás solo fue resultado de su naturaleza sumamente emocional, afectándolo cada vez más. Mientras yacía herido y en dolor, solo se entretenía leyendo la vida de Cristo y la vida de los santos, los únicos libros que halló en el castillo. Puesto que prácticamente carecía de educación y sufría aún los efectos de su tragedia, la angustia de la pasión de Cristo y el martirio de los santos dejaron en él un impacto imborrable. Esta obsesión llevó al guerrero inválido hacia el camino del apostolado. Él dejaba a un lado los libros y soñaba despierto. Era un caso claro de ese juego imaginario de la niñez que continúa en los años de la edad adulta. Si permitimos que esto invada el área de lo psíquico, resulta en neurosis y abandono de la voluntad, lo real llega a ser secundario. A primera vista, tal diagnóstico no parece aplicarse al fundador de esa orden tan activa, ni a otros grandes místicos y creadores de sociedades religiosas que al parecer, poseían una enorme capacidad organizativa. Sin embargo, vemos que ninguno de ellos podía resistir su imaginación extremadamente activa y para ellos lo imposible llega a ser posible. Al respecto, el mismo autor dice, quisiera señalar el resultado obvio cuando alguien poseedor de una inteligencia brillante, practica el misticismo. La mente débil que cede al misticismo está en terreno peligroso, pero el místico inteligente constituye un peligro aún mayor porque su intelecto trabaja en forma más amplia y profunda. Cuando en una inteligencia activa el mito toma control de la realidad, se convierte en mero fanatismo, una infección de la voluntad que sufre de aumento parcial o distorsión.
Ignacio de Loyola fue un ejemplo perfecto del misticismo activo y la distorsión de la voluntad. No obstante, la transformación del caballero guerrero en general de la orden más militante de la Iglesia romana, fue lenta. Antes de encontrar su verdadera vocación, dio muchos pasos vacilantes. Nuestro objetivo no es examinar cada etapa, sino recordar los puntos principales. En la primavera de 1522 salió del castillo ancestral, decidido a ser un santo semejante a aquellos de cuyas hazañas inspiradoras había leído en el gran volumen gótico. Además, no se le había aparecido la Virgen una noche, llevando en sus brazos al niño Jesús. Después de hacer una confesión total en el monasterio de Montserrat, planeaba ir a Jerusalén. Pero, debido a la peste en Barcelona y el cierre del tráfico marítimo, tuvo que permanecer en Manresa casi un año. Allí pasó mucho tiempo en oración y súplica, en ayunos prolongados, flagelándose y practicando toda forma de maceración, y presentándose ante el tribunal de penitencias, aunque al parecer, su confesión en Montserrat había durado 3 días enteros. Una confesión tan exhaustiva habría sido suficiente para un pecador menos concienzudo. Todo esto muestra el estado mental y nervioso del hombre. Al fin, librándose de la obsesión con el pecado al decidir que era una treta de Satanás, se dedicó por entero a las visiones variadas y abundantes que acosaban su mente febril. Boehmer dice, fue debido a una visión que él empezó a comer carne otra vez. Una serie de visiones le revelaron los misterios del dogma católico y le ayudaron a vivirlo en verdad. De esa manera, medita en la Trinidad considerando la forma de un instrumento musical con 3 cuerdas, en el misterio de la creación del mundo, como algo nebuloso y una luz proveniente de un rayo solar, en el milagroso descenso de Cristo en la Eucaristía, como rayos de luz que entraban en el agua consagrada cuando el sacerdote la sostenía mientras rezaba, en la naturaleza humana de Cristo y la Santa Virgen bajo la forma de un deslumbrante cuerpo blanco, y finalmente, en Satanás como una forma sinuosa y reluciente, similar a una multitud de ojos misteriosos y centelleantes. Pregunta, ¿no es este el inicio de las conocidas imágenes creadas por los jesuitas? Boehmer añade que el profundo significado de los dogmas le fue revelado como un favor especial de lo alto, mediante intuiciones trascendentales. De pronto comprendió con claridad muchos misterios de la fe y la ciencia, después aparentó haber aprendido más en esos breves momentos que durante todos sus estudios. Sin embargo, nunca pudo explicar cuáles eran los misterios que había comprendido repentinamente. Solo tenía un vago recuerdo, la sensación de algo milagroso, como si en ese momento hubiera llegado a ser otro hombre con otra inteligencia. Todo eso pudo ser resultado de un trastorno nervioso, similar a la experiencia de los que fuman opio y consumen hachís, incremento o extensión del ego, la ilusión de estar elevándose por encima de lo real, una sensación brillante que deja solo un recuerdo confuso. Las visiones e iluminaciones maravillosas fueron los compañeros constantes de este místico durante toda su vida. Él jamás dudó de que esas revelaciones fueran reales. Perseguía a Satanás con un palo como lo hubiera hecho con un perro bravo, le hablaba al Espíritu Santo como se le habla a otra persona, pedía la aprobación de Dios, de la Trinidad y de la Virgen en todos sus proyectos, y derramaba lágrimas de gozo cuando ellos se le aparecían. En esas ocasiones experimentaba de antemano la dicha celestial, los cielos se le abrían y la deidad era visible y perceptible para él. Pregunta, ¿no es este el caso perfecto de una persona alucinada? Esta deidad perceptible y visible es la misma que los hijos espirituales de Loyola ofrecerían constantemente al mundo, no solo por razones políticas.